Mi nombre es Eduardo Madina y creo que todavía soy aquel niño bilbaíno que nació aquí en Deusto en el año 1976. Pues digamos que entre las múltiples cosas que construyen la identidad de una persona, en este caso de la mía, hay como distintas frecuencias, ¿no? Una es la vida privada, otra es la vida de los amigos, otra parte es el entorno de la familia, otras son tus aficiones, otras son tus inquietudes, otras son tus grados de conciencia de la realidad que te rodea. Y en cada una de esas cosas, en cada uno de esos, vamos a decir, frentes o ventanas, pues operaron distintos catalizadores, ¿no? En política yo creo que fue un proceso largo y no tiene un día donde todo cambia ni donde todo empieza. Un proceso de maduración, de adquisición de conciencia de lo que sucede, el análisis o la llegada a una serie de ideas que estaban presentes en mi familia, que me parecían que eran las mejores para interpretar la realidad, una decisión de no querer quedarme callado ante un entorno con violencia terrorista, con desigualdades sociales muy evidentes entre el Bilbao donde estamos ahora o aquí en el Ensanche y, por ejemplo, la margen izquierda donde venía una parte de mi familia, la zona minera. Las diferencias de vida eran muy evidentes, ¿no? En el deporte, un profesor de educación física en el colegio que me invita a pensar en el voleibol, en el Atleti de Bilbao, mi Aitite, como a todos los niños y niñas de esta ciudad. Los Aitites son los ejes claves de nuestro forofismo del Atleti. Bueno, cada parte tiene un detonante y un catalizador, ¿no? Y todo eso, al final, pues compone mi vida. Bueno, que es un peso dulce, porque al final es el peso de las cosas de la vida, de las experiencias vitales, de las cosas por las que vas pasando y por el camino que vas haciendo, ¿no? Lo podemos medir en términos de peso o podemos pensarlo también en términos de construcción de toda una vida, ¿no? Que al final parece que para eso estamos aquí. Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha ido componiendo mi vida. Creo que tengo pocas cosas que reprocharme a mí mismo. Siempre hay cosas que puedes haber hecho mejor, enfoques que podrías haber matizado, decisiones que podrías haber no tomado, no sé. Pero en general, la visión que tengo de esa vida desde 1976 hasta aquí, estoy muy de acuerdo con ella. Me gusta, la verdad. Y sí, es verdad que todo eso al final compone mucho más lo que realmente somos que una patria, una bandera, una nación, todo eso que al final lo usamos para simplificar. ¿Usted qué es? Pues yo soy vasco. Ah, muy bien, resuelto. No hay nada resuelto en esa pregunta. Yo soy español, francés, no resuelve nada. Explica una ubicación. Estoy aquí, he nacido aquí, soy de aquí, vale. Pero todo esto, que tú denominas peso de la mochila, es nuestra real identidad, es más compleja, menos simplificable, no se puede resumir en una sola palabra porque adquiere y abarca multitud de experiencias, ¿no? Pero ahí está la riqueza de la vida, en eso que llamas peso, ¿no? A mí me encanta, es un peso dulce. Bueno, pero porque la política española y la vasca, que es la que me llevó a responder muchas entrevistas, muchas preguntas políticas, tropieza todo el rato con las naciones y las patrias y las banderas, porque parece ser un elemento en discusión, ¿no? No sé si son las patrias las que generan conflictos a lo largo de la historia, como los estados y sus fronteras, ¿no? Los dominios territoriales de los estados. Creo que más bien es eso. Pero yo, desde luego, si tengo que elegir una patria, obedece esta a aspectos, como tú dices, que tienen un carácter íntimo, ¿no? No se resume en una nación ni en una bandera. En el instituto nos enseñaban lo de la geografía y la historia juntos, porque el espacio y el tiempo operan juntos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de las dos variables nos da más rasgos comunes? Yo creo que es el tiempo, más que el espacio. Es más la historia que la geografía. Nuestra época nos dota de rasgos comunes mucho más que el lugar exacto donde hemos nacido, ¿no? Y creo que eso es bastante evidente en el sentido, lo he dicho muchas veces, de que tú y yo tenemos mucho más que ver con un chaval de Barcelona de nuestra edad o una chavala de nuestra edad de Sevilla que con un vasco del siglo XII que viviera o que pasara por esta misma plaza donde estemos ahora, que sería, supongo, una huerta o un monte, ¿no? Es nuestra época, es nuestro tiempo. El tiempo dota de rasgos comunes. Lo que pasa es que es un material más difícil de manejar políticamente, la época, que el espacio. El espacio es delimitable, es perceptible, el tiempo es una cosa muy difusa, ¿no? Yo creo que es nuestra época y nuestro tiempo, y esa está dotada de todas nuestras experiencias personales y nuestros afectos y nuestros sentimientos más profundos. Mira, el olor... Los familiares tienen el olor de las cocinas de las abuelas. El pan tostado, las alubias los domingos,
el olor del pescado cuando se hace a la plancha en las cocinas de mi mamá o de mi abuela paterna, va por ahí. Elegiría olores íntimos, familiares, ¿no? Códigos de olor que explican mi infancia, mi pertenencia más íntima, mis lugares más cálidos de la memoria, que están todos relacionados con las casas de la infancia, las abuelas, los abuelos, los aitites, la madre, el padre, etc., ¿no? Elegiría esos. Sonidos es más difícil porque todo el rato me voy a canciones y no tengo un sonido que me identifique o con el que me identifique yo, que esté fuera del marco de las construcciones sonoras, de los sonidos, ¿no? Melodías de Satie, seguramente, porque las ubico en el momento en el que nació Unax, que es mi hijo, que ahora ya tiene 13 años, un bilbainito que nace aquí en Bilbao en el año 2009, y que en sus primeros años le puse mucho sonido de melodías de piano, entre las que destacaba Satie. Hoy no creo que tenga mucho que ver con eso, no lo sé, pero el caso es que es un forofo de la música y le encanta y tiene además muy buen gusto, ¿no? El compás de los tempos medios y lentos de Satie sería un sonido que elegiría porque ocupó mucho de la infancia de Unax y me encanta. Nos hacemos. No, si no sería la vida, sería puro determinismo, ¿no? Y además yo creo mucho en esta tesis de los ascensores sociales, ideológicamente casi que para mí eso es un dogma intocable, ¿no? Creo que en la movilidad social no creo que estemos condenados por nacimiento a unas circunstancias estables, estáticas e inamovibles, ¿no? Por tanto nos hacemos y de nosotros depende y de las decisiones que vamos tomando cuánto abarca el verbo hacer en nuestra vida, ¿no? Es mucho más importante que el verbo ser. De hecho, creo, un poco volver a lo de antes, que hay una patria en el verbo estar, y no solo en el ser. Se puede pertenecer estando sin necesidad de pertenecer siendo. Y ese estando, al final, es un camino que vas haciendo, que vas recorriendo, que vas también a través de la vía del ensayo y el error modificando por las experiencias de la vida, ¿no? Lo contrario me ha llevado a un determinismo del verbo ser contra el que me he rebelado toda mi vida. Nos hacemos, sin duda. Creo que es un proceso, que no tiene un día en el que todo se decide y a partir de lo cual, o del cual todo empieza y tal. No lo puedo simplificar tanto. En mi casa hay presencia de ideas políticas, nacionalistas moderadas por parte de madre, socialistas, sindicalistas por parte de la familia de mi padre, de tal manera que el análisis político y la importancia de las cosas de la política está donde yo llego, donde yo nazco y donde yo empiezo a tener mis primeros pasos, ¿no? Y me educo en una conciencia de entorno. Mi familia, todos, mis abuelos, mis aitites, mis padres, mi padre y mi madre, no eran ajenos a lo que sucedía. Les importaban las cosas colectivas de la clase trabajadora, de la sociedad vasca, el terrorismo de ETA. Y yo aprendo a mirar así el mundo, con ellos, ¿no? Que me hacen un gran regalo, porque vivir aislado en una obsesión del yo, del ego, del uno mismo, desconectado de las cosas colectivas, me parece que es una mala manera de vivir. Y yo, gracias a ese regalo que me hacen, aprendo a mirar mejor la realidad, ¿no? Y a partir de ahí me implico, en el sentido de que no soy ajeno a que aquí haya gente matando, o no soy ajeno a las diferencias que percibo entre el entorno del centro de Bilbao y Ortuella en los años 80, ¿no? Que eran muy evidentes, ¿no? Muy evidentes las problemáticas de algunos compañeros de mi clase, que vivían en la Ribera. Hoy se llama Zorrozaurre y Zahajadik, Chocosas ahí y tal, pero en su día era un lugar donde vivía gente muy vulnerable, en condiciones muy difíciles, y iban a mi propia clase. Yo todo eso lo veía. Entonces voy construyendo una percepción de lo colectivo que un día me hace entrar por la puerta de una organización que se llama Juventudes Socialistas de Euskadi, y progresivamente voy dando pasos ahí mientras acabo los estudios, juego al voleibol, empiezo a trabajar y las cosas van sucediendo, ¿no? Termino siendo un día candidato a la Secretaría General del PSOE y diputado 13 años y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, pero todo eso no estaba en los planes cuando entro. O sea, es un proceso, un camino que se va haciendo, que parte tampoco depende de mí, porque alguien me propone para entrar a la Ejecutiva Federal del PSOE, alguien me propone para ir en las listas al Congreso por Vizcaya, alguien cree que lo he hecho lo suficientemente bien como para repetir 4 años más. Las cosas van luego construyéndose, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de haber tenido conciencia de entorno. Trato de educar a mi hijo en sentir, en prestarle atención a las cosas de los demás, ¿no? Incluso más que a las de uno mismo. Estar más atento a las cosas de lo que te rodea, porque es una buena manera de equilibrarte, ¿no? Ya la vida tiende uno a pensarse mucho, a verse mucho, mirarse todas las mañanas en el espejo. Aprender a mirar alrededor es todo un arte y creo que
Para UNACS, si lo consigo, creo que será lo mejor que le puedo enseñar de esta vida. Pues yo creo que es una de las esquinas de la sociedad europea, esta, la nuestra, la vasca y española, que más recorrido de evolución ha hecho en menos tiempo, porque el instante en el que nosotros empezamos 40 años después, 35 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es tener 35 años de desventaja en recorrido democrático. Y a efectos de transformación de la sociedad, eso es enormemente determinante. Nos hemos acoplado con los países que ganan la Segunda Guerra Mundial en 40 años, y ellos hicieron ese mismo recorrido en 80. O sea, ha sido una velocidad de transformación muy increíble. Hoy vemos fotos de los años 70 o 80, es otro país a todos los efectos. Y estudias los parámetros, los microdatos de la sociedad, ¿no? Tasa de mortalidad materno-infantil, tasa de alfabetización, participación laboral de las mujeres, esperanza de vida, renta per cápita, PIB per cápita, es tasa de personas universitarias en nuestro... Todo se ha transformado a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, somos en parte un poco el resultado de ese proceso acelerado de cambio de estos últimos 40 años, tanto los vascos como el conjunto de la sociedad española, ¿no? Yo la veo bien. A ver, tenemos problemas que me llevan inmediatamente a un debate político. Somos una sociedad muy envejecida, somos una de las esquinas de Europa con una tasa de envejecimiento poblacional más elevada y de las más bajas del mundo en tasa de nacimientos de niñas y de niños. Estamos un poco echando barriguita en términos de modelo de desarrollo económico, corremos riesgo de languidecer frente a otras sociedades del mundo mucho más dinámicas, somos una especie de último capítulo de esa época industrial dorada de la Europa industrial. Ahora ya el mundo está en un proceso de transformación acelerada hacia el Pacífico que nos pilla muy a desmano. Tenemos desafíos y retos enormes, ¿no? Pero sigo pensando que Europa, y dentro de Europa este país, y dentro de este país Euskadi, pues seguramente es uno de los momentos históricos de toda la historia de la humanidad y uno de los lugares del conjunto del mundo mejores para vivir de cuantos haya habido, ¿no? Así que, pues mira, yo creo que las sociedades con pasados tan traumáticos como la nuestra, que incubamos una tentativa totalitaria, un terrorismo que nace aquí, de mucha gente que está de acuerdo con que sus ideas valgan más que algunas vidas, de tal manera que matan durante 45 o 50 años todo lo que pueden. Eso no es un terrorismo que un día viene de fuera, tipo el de los trenes de Atocha o el de las Torres Gemelas, ¿no? Es un terrorismo que ataca desde fuera y se va. Este nace aquí, se construye aquí, se piensa aquí, se elabora aquí, se acompaña socialmente aquí, se sujeta políticamente aquí durante 50 años y se incorpora culturalmente a un sector de la sociedad vasca que cree que sus ideas son tan buenas que merecen más valor que las vidas humanas de, en este caso, casi 900 personas. Así que es un gran fallo en el sistema de valores. No hay ninguna idea que valga más que ninguna vida. Y esto que tiene 500 años, lo inventó Erasmo de Róterdam en el siglo XVI, aquí se produjo un fallo de sistema con este material. Los vascos aquí nos hemos tropezado. Y podemos meternos luego en todos los microdatos y en todas las pies de página y en todas las partes pequeñas de esta historia, ¿no? Pero el titular sería ese, que aquí nos hemos tropezado, que aquí algo ha ido mal, que aquí ha habido mucha gente que ha pensado que sus ideas valían más que las vidas humanas, ¿no? Así que conviene no olvidar que eso un día nos pasó. No tanto por andar con facturas, que yo creo que ya nadie tiene intención de andar pasando facturas, ni de reabrir nada, sino para que a nuestros hijos e hijas no les pase lo mismo. Así que yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo en términos de memoria. El olvido ya llega solo. Si te pones a pensar, la mayoría de los acontecimientos históricos hemos olvidado casi todo. Sabemos 4 cosas de las cosas. Los grandes historiadores que han estudiado a fondo los temas seguramente saben mucho más, ¿no? Pero en general del pasado sabemos un poco algunas ideas, tenemos algunas palabras, algunas imágenes. Si yo te digo guerra civil, te vienen 3 ideas, pero la guerra civil fueron toneladas de hechos históricos que hemos olvidado. Así que el olvido viene solo. No hay que preocuparse por andar activándolo porque ya llega él, ¿no? Hay que defenderse un poco de él. Yo creo más bien en una sociedad de memoria, para evitar que se repita, ¿no? Y esa me parece la mejor vía de reconciliación en el sentido de convivencia. Reconciliar en el sentido de poder convivir. Podremos convivir mejor si recordamos lo que una vez pasó aquí, para que no se repita, ¿no? El modelo alemán ha sido ese, con los hechos del nazismo, y les ha funcionado. Y el modelo europeo ha sido ese, y funciona. Yo tiendo a pensar que, ya sé que somos muy innovadores a veces los vascos y tal, pero en esto conviene no andar innovando más. Está el modelo y funciona, cojámoslo y apliquémoslo.
Pero bueno, no sé si esto tiene el viento muy de cola aquí, más bien creo que el olvido va ganando, por resumirlo. Pues yo, educarles justo en su cara B, ¿no? En el sentido de educarles en valores que hagan imposible que todo eso suceda. No en transmitir las pesadas cargas de los hechos dolorosos del pasado, sino en educarles en los valores que impidan que esos hechos se repitan. Me parece el mejor legado generacional que podemos dejar. Mis padres y mis aitites y mis abuelos a mí me educaron en eso. Es la generación, la de nuestras abuelas y nuestros padres, que más laberintos a lo largo de su vida ha tenido que recorrer. Piénsalo, nacen en la primera parte del siglo XX, viven una guerra civil, una república tremendamente inestable, una guerra civil, cuando acaba la guerra civil una segunda guerra mundial, una posguerra de 15 años durísima, una represión franquista brutal, es casi una vida entera de trauma en trauma, con muy pocos años de paz, casi que sus últimos, cuando ya España entra en una circunstancia democrática, y no del todo, porque aquí seguía habiendo terrorismo, etcétera, ¿no? Una vida muy dura, ¿no? Y sin embargo nos educaron a mí, mis abuelos, en los valores contrarios, en los positivos, para evitar que eso suceda, ¿no? De nuevo, a mí me parece la mejor vía, saber qué sucedió, invertir los valores para que haga cero posibilidad de repetición, ¿no? Esa me parece la mejor manera de educar a nuestros hijos. Bueno, los sistemas políticos dan un marco general, ¿no? Las democracias proponen a sus sociedades, educan a sus sociedades, ofrecen a sus sociedades los materiales de los valores, pues, de las democracias liberales, ¿no? En los cuales vivimos, que están dotados de importancia a los derechos humanos, principios de convivencia cívica, derechos y libertades, derechos sociales, todo lo que ordena una convivencia en un sistema democrático. Pero eso hoy está en disputa. Esta es la década en la que se ha empezado a jugar una disputa por el enganche emocional con los sistemas democráticos. Y han aparecido en todas las sociedades europeas, que parecían blindadas desde el 45 y España desde el 78, hasta aquí, de que esto fuera un elemento en disputa, porque han aparecido sectores internos que lo cuestionan. Polonia es un ejemplo, Hungría es otro ejemplo, pero Italia, Países Bajos, Francia, en España, hay gente que cuestiona estos valores, que son los valores de los derechos humanos y los valores del humanismo, ¿no? Así que conviene cuidarlos. Yo creo que el error está en darlos por hecho, en que estos siempre van a estar ahí. No, dependen de nosotros. Y hemos visto sociedades educadas, con élites intelectuales educadas en los valores del humanismo, y estoy pensando ahora mismo en Polonia, que han terminado siguiendo la bandera de un autócrata y cayendo como modelos democráticos. Polonia ya no es un sistema democrático equiparable al resto de los países europeos. Es un proceso en transición hacia una autocracia. Y Hungría igual. Ojo, porque una mañana te levantas y de repente el país ya ha cambiado, ¿no? O sea, en fin, la política al final no es militar tampoco en un partido, ser concejal o ser diputado o ser juntero, no es eso. La política es tener también conciencia de entorno y cuidar lo que crees que es importante de lo colectivo. Estos valores, para mí, son lo más importante de nuestro modelo de organización. Pues es un itinerario de mi biografía, porque mi lunes-viernes sucedía en Bilbao y mi viernes-domingo, durante toda mi infancia y mi juventud, sucedía en un viaje alrededor de la ría hasta Ortuella. Así que era casi la agenda de la semana. Mi biografía, mi entorno familiar estaba circunscrita a la ribera de la ría, al Bilbao de mi infancia y mi juventud y la margen izquierda donde vivía mi abuela. Están los recuerdos de las ligas del Athletic. Es que ya sé que esto es un lugar común aquí, que todo Dios está igual, ¿no? Pero es que fue uno de los momentos estelares de mi vida, con el meitite de la mano, la bandera y la camiseta del Athletic, viendo allí las últimas ligas y copas del Athletic de Bilbao. Están mis pesadillas de infancia. Era común en mi clase que todos los niños soñábamos alguna vez que nos caíamos a la ría, en aquella ría altamente contaminada que daba miedo, que olía mal, y que una pesadilla recurrente era caerte por la ventana y otra era caerte a la ría. Y hoy están parte de las imágenes de mayor belleza que tiene esta ciudad, que es mi lugar favorito del mundo, Bilbao, porque está preciosa, muy recuperada y muy para nosotros, ¿no? Así que sí, parte importante de la vida de quienes hemos nacido aquí está en ese canal de agua. Pues mira, quien me llama es un chaval al que tengo mucho cariño, se llama Pau, que es quien hace de puente entre tú y yo, porque el proyecto me gustó. Me parece que buscar por dentro de personajes de esta tierra, de Vizcaya y de Bilbao, y que me hayas llamado, pues me apetecía participar, y espero ver algún día en alguna exposición, esté yo o no, dentro de Los Elegidos,
y estoy encantado de estar en el proyecto y iré a verla seguro.